Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Buenos días a todas las personas que muy amablemente el día de hoy están conectadas por medio de estas redes sociales. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes y a todas las personas que nos van a escuchar por medio de Facebook. También les damos la cordial bienvenida. El día de hoy quien les habla, Gloria Narcisa Hidalgo, y en el nombre del Patriarcado de la Gnosis Universal, la Iglesia Gnóstica, les damos la cordial bienvenida. El día de hoy tenemos nosotros digamos, el privilegio de compartir con ustedes un tema muy importante que nos exhorta este gran ser como lo es Santiago. Y Santiago es, dentro del gnosticismo, es considerado el patrón de la gran obra. Nos da estas exhortaciones a todos nosotros y a todos aquellos de aquella época que lo escuchaban. El tema de hoy que vamos a ver es hacedores de la palabra. Y Santiago, en capítulo 1, versículo del 19 al 27, donde nos habla sobre cómo ser hacedores de la palabra, nos dice lo siguiente. En el versículo 19 nos dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tremenda exhortación que nos hace Santiago aquí en el capítulo 19, donde nos habla que nosotros debemos ser prontos para oír. En esta cita bíblica que nos habla Santiago, nos exhorta a saber escuchar. Y es de ahí la importancia de que en el patriarcado nosotros tengamos como conferencia introductoria el tema, el don de saber escuchar. Porque realmente desde ahí partimos nosotros para poder ser buenos escuchas. Lamentablemente en nuestra sociedad, la comunicación entre los seres humanos se ha vuelto un poco difícil y ya el ser humano no se escucha el uno al otro. Y es por eso la importancia de nosotros prepararnos para ser buenos escuchas. Cuando Santiago se refiere a ser prontos para oír, nos indica la necesidad nosotros de ser conscientes, de tener atención cuando uno escucha. Porque uno para oír, pues nosotros lo primero que necesitamos es tener en buen estado los dos oídos o los dos oídos. Pero más allá de tener nosotros en buen estado nuestros oídos, necesitamos de algo muy importante que es aprender a estar atentos al escuchar la palabra. De lo contrario, nosotros muchas veces caemos en distracciones de la mente y la mente, como está distraída, no está atenta y no puede realmente escuchar la palabra. Y si nosotros no escuchamos la palabra, no podemos ser buenos hacedores de la palabra. Hay un refrán que dicen por ahí que una cosa es predicar la palabra y otra cosa es practicar la palabra.
Y la mayoría de los seres humanos escuchan la palabra, oyen la palabra, pero no la llevan a la práctica. Y lo importante es que nosotros lo que escuchemos, la palabra, lo llevemos realmente a los hechos, a la vida práctica, en el diario vivir. Y aparte de eso, Santiago nos hace otra exhortación que dice que debemos ser prontos, tardos para hablar y tardos para airarnos. Cuando nosotros nos invita Santiago a ser tardos para hablar, es decir, nos invita a la no reacción, porque muchas veces cuando uno escucha una plática, un discernimiento, una exhortación, un consejo, muchas veces viene la reacción en la persona, la reacción en la mente, donde en ese momento la persona en su interior empieza a decir, esto me parece, no me parece, me gusta, no me gusta, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con lo que dice la conferencista o el que está haciendo una exhortación o la persona que le está dando un consejo, una orientación. Pero ¿por qué se produce esa reacción? Porque realmente la información o el mensaje que se está recibiendo no es recibido por la conciencia. Cuando un mensaje es recibido por la conciencia, entonces no hay reacción. Se produce en nosotros una reflexión. Y esa reflexión me lleva a mí a la comprensión. Entonces yo me vuelvo un buen escuchador de la palabra. Y no solamente cuando alguien me da una orientación, sino cuando alguien me hace una corrección. Y cuando alguien me hace una corrección, inmediatamente la mente reacciona. ¿Por qué reacciona? Porque dentro de nuestra psicología, en nuestra parte muy íntima, muy personal, existen ciertos elementos que hacen que se produzca en nosotros la reacción. Y Santiago nos dice que debemos ser tardos para airarnos. Cuando nosotros reaccionamos, inmediatamente se produce una molestia en nosotros, un disgusto por algo que nos dicen o por un consejo que se nos da. Y la ira es un elemento o un defecto o un antivalor que causa mucho daño en el ser humano. La ira no solamente causa daño en nuestra parte psicológica, en nuestra parte emocional, en nuestra parte física, sino que también podemos causar daño a los demás. La ira es incompatible con la paciencia. Entonces Santiago nos invita a nosotros a ser pacientes, a ser tolerantes, a no ser reaccionarios, a saber tener un buen uso de la palabra, a saber decir las cosas en el momento apropiado, en el momento indicado, producto de una reflexión interior. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando hay un acto de ira, la justicia de Dios no puede estar presente. Dios está presente en un hombre paciente, tolerante, en un hombre sereno, en una mujer reflexiva. Ahí puede obrar realmente la justicia de Dios. Y Santiago también nos exhorta en el versículo 21 y nos dice que
por lo cual desechó toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué puede salvar vuestras almas? Nuestras almas. Lo que puede salvar nuestras almas es la palabra hecha carne y sangre en nosotros, es decir, la vivencia, la práctica. Y cuando nos dice que necesitamos desechar toda inmundicia, fíjense que cuando nosotros miramos en el diccionario y nos dice qué es la inmundicia es todo aquello que está en contra de los principios de los principios divinos. Es decir, donde hay ausencia de pureza, ausencia de santidad espiritual. Si nosotros vemos realmente el panorama de la existencia, vemos las noticias, vemos todo cuanto acontece en la humanidad, nos damos cuenta de que hay una escasez de valores, de principios éticos, espirituales, y el ser humano se ha sumergido en el dolor, en el sufrimiento, en la amargura. ¿Producto de qué? Producto precisamente de que le dio la espalda a su creador, a su ser. Y al darle la espalda a su creador, a su ser, el hombre entró en la maledicencia, es decir, se llenó su corazón de maldad. Y es por eso que vemos nosotros que el odio entre pueblos, el sufrimiento, las enfermedades, el dolor, porque el hombre dejó su morada, la morada de su padre, para irse a alquilar una habitación en el mundo y se divorció de su padre, de su ser, y entonces anda como el hijo pródigo, comiendo y bebiendo de lo que le ofrece el mundo, de todo lo que brilla con reflejo engañoso. Entonces el hombre se volvió egoísta, deshonesto, porque realmente se olvidó de su padre. Y no se volvió un hombre manso, es decir, un hombre con mansedumbre, es un hombre sin arrogancia, un hombre sin presunción, es decir, un hombre sencillo, humilde. Nosotros debemos permitir que la palabra sea implantada en nosotros. ¿Cuándo se implanta la palabra en nosotros? Cuando lo que escuchamos, nosotros lo llevamos a la práctica, a la vivencia, a la experiencia íntima personal. Y cada uno de nosotros, entonces vamos a tener la experiencia, la vivencia en nuestra propia vida de todas las cosas que nos acontecen. Si nosotros comprendemos realmente las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que todos los apóstoles y nuestro Señor Jesús el Cristo nos dan esta exhortación. Y la intención de ellos es que la palabra que ellos nos dejaron sea implantada no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y más allá, que eso se refleje en los hechos y esto pueda dar fruto. Y nos dice Juan Pablo en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si realmente en el fondo de nuestro corazón anhelamos cambiar nuestra existencia, mejorar ciertos malos hábitos, malas costumbres,
en nuestro diario vivir, si realmente anhelamos un cambio de fondo, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos y menos engañar a Dios. Tal vez alguien pueda engañar a los demás, mostrando ser lo que no es. Pero si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, reconocemos que hay muchas cosas por cambiar en nuestro interior, como también hay cosas buenas que tenemos en nosotros y que debemos agarrarnos de esas cosas buenas para nosotros coger un impulso y poder hacer cambios en nuestra vida. Nosotros realmente, escuchando la palabra de Santiago, nos damos cuenta de que la importancia de nosotros hacer cambios trascendentales en nuestra vida. Y el gnosticismo nos entrega a nosotros todas las herramientas para nosotros poder ser hacedores de la palabra. Y necesitamos llevar a la práctica esa metodología. Y dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahí en la imagen vemos nosotros que dice que el que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. El espejo en nosotros es el reflejo. Si vemos nosotros un espejo normal, vamos, nos miramos al espejo, nos miramos cómo estamos, si estamos bien puesta la corbata, si estamos bien peinados, si estamos bien arreglados y nos miramos cómo estamos para poder salir a la calle, para poder ir al trabajo. Y después nos damos la vuelta y hasta nos olvidamos de cómo nos vimos en el espejo. Eso es algo que normalmente el ser humano hace a diario. Pero del espejo al cual nos habla Santiago es el espejo de la reflexión, es decir, el espejo de la conciencia, el espejo en el cual nos vemos nosotros, no físicamente como somos, sino en el espejo en el cual nos podemos ver tal cual somos realmente. Es decir, al mirarme en el espejo de la conciencia, puedo darme cuenta de que en mi interior cargo elementos destructivos, negativos, que se manifiestan en mí y que yo necesito corregir, arreglar, mejorar, así como cuando uno coge el cepillo para peinarse y uno se da cuenta que dice que está mal peinado, que tiene la corbata mal puesta. Entonces yo necesito mirarme cómo estoy, qué necesito corregir, qué necesito pulir, qué necesito adornar, qué necesito mejorar en mí. Entonces cuando yo me miro a mí mismo, empiezo a darme cuenta que puedo hacer cambios en mi vida. Y nosotros no podemos darle la espalda a nuestro Creador. Muchas veces nosotros podemos ir a una misa, a una plática, a una conferencia, y escuchamos al conferencista decir que hay que cambiar, que necesitamos observarnos y autoobservarnos, que necesitamos nosotros hacer cambios en nuestra conducta. Y en ese momento se produce en nosotros de pronto, sí, diríamos como una reflexión mental
superficial, y de pronto reconocemos en ese momento de que sí es cierto, que hay cosas que cambiar, que hay cosas que estoy haciendo mal, y le viene a uno como un sentimiento de culpa en ese momento. Pero como esa información no llegó a lo más profundo, a lo más hondo del ser de uno, sino que simplemente llegó a un plano muy mental, la persona después que sale de la conferencia, de un discernimiento, de cualquier lado, se le olvida la palabra, se vuelve un oidor olvidadizo. Y cuando vuelve al mundo nuevamente, sale de esa conferencia, el mundo lo espera con los brazos abiertos. Allí es donde encuentra las preocupaciones, los problemas. Allí es cuando encuentra los deseos, los placeres y todo lo que se le ofrece con reflejo engañoso. Y en ese momento el hombre o la mujer se olvidó la palabra, se olvidó de pronto del compromiso que hizo y cae nuevamente otra vez a seguir haciendo el mismo de antaño, el mismo que era antes, a seguir fornicando, a seguir peleando y toda la cantidad de cosas que a nosotros nos llevan al sufrimiento. Ser hacedores de la palabra se requiere de hacer esfuerzos y muchos esfuerzos, no solamente de reconocer en un momento dado que yo estoy equivocado o estoy equivocada, sino llevarlo realmente a los hechos, a la práctica, a hacer los cambios sustanciales en nuestra vida. ¿Y por qué al hombre se le olvida, una vez que escucha una plática, un consejo, una orientación, se le olvida, es decir, sufre de amnesia psicológica? Esa amnesia psicológica es producida por elementos negativos que el ser humano carga en su interior, como cuáles: la ira, la envidia, la codicia, la ambición, el resentimiento, etcétera, y toda esa cantidad de antivalores que carga el ser humano en su interior. Ese es el que nos hace producir la amnesia psicológica y nos vuelve olvidadizos de realmente de lo que tenemos que hacer, del objetivo por el cual nosotros estamos en esta existencia. Y la invitación que nos hace Santiago, y no solamente Santiago, sino nuestro Señor Jesús el Cristo, es a que nosotros seamos hacedores de la palabra, es decir, que seamos practicantes de la palabra. Y dice Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Nosotros, cuando nos dieron este cuerpo físico que tenemos, a la cual debemos ser muy agradecidos al Padre, muy amado, a nuestros padres físicos, por habernos dado este cuerpo. Pero cuando nos dieron este cuerpo, nos dieron para que nosotros hagamos la obra, para que seamos buenos administradores de lo que nos han dado. Un hombre que ha ordenado su vida, una mujer que ha organizado su vida, que ha ordenado su vida, es decir, que ha salido de ese desorden psicológico en el cual se encontraba, es aquel que sale de la esclavitud psicológica. Se sale de la esclavitud psicológica y comienza este hombre y esta mujer a liberarse,
Cuando nosotros hacemos cambios en nuestra vida, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, empezamos a volvernos ordenados. Empezamos a ordenar la casa psicológica. Y el que libera se libera de todas esas ataduras, se vuelve un hombre y una mujer libres. En hombre y en una mujer libres. Porque ya no hay quien lo condicione, porque se vuelve un servidor de su Padre, muy amado de su ser, de su Dios íntimo, porque se volvió cumplidor de la ley. Entonces nosotros, fíjense que si nosotros hacemos estos cambios en nuestra vida, realmente nos volvemos hombres y mujeres bienaventurados. Y más allá, si nosotros perseveramos en ella, es decir, que nosotros no nos olvidamos de todo lo que nos han hablado los grandes profetas, los grandes maestros, nuestros gurús, nuestros instructores. No nos olvidamos de ello y siempre seguimos ahí, todos los días, perseverando, siempre luchando por ser cada día mejores, por agradar más a Dios. A veces el ser humano, nosotros, nos preocupamos más por agradar a los de afuera, más en estar en bien con los de afuera, y nos olvidamos de estar realmente bien con quien debemos estar. Y de esa manera, nosotros seremos hacedores de la palabra, hacedores de la obra. Y por eso nos dice nuestro amado maestro Samael que debemos ser buenos administradores, que debemos hacer la obra bien hecha. Y la obra bien hecha es aquel hombre que logra regenerarse, aquel hombre que logra ayudar no solamente a hacer su propia obra, sino ayudar a los demás a que puedan también hacer su obra por medio de una orientación espiritual. Es así como nosotros nos volvemos bienaventurados ante los ojos de nuestro Padre, porque Él lo es todo. Y Santiago nos invita y nos exhorta en el versículo 26 y nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuando nosotros hablamos de la palabra religión, significa que nosotros necesitamos buscar un religare. Y religare significa que debemos volver a unirnos con nuestra parte esencial, con lo real en nosotros, con lo que es imperecedero, eterno, que es nuestro Padre que está en secreto. Y por eso nos dice que si alguno se cree religioso en vosotros y no refrena su lengua, entonces engaña su corazón. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de la divinidad. Todas las religiones cumplen un papel importante en el ser humano. Y nosotros no debemos creernos que nosotros somos mejores que los demás. Muchas veces por estar en una religión o en una doctrina determinada, se puede creer que nosotros sí somos salvos y los demás no lo son. Que nosotros sí estamos en lo correcto y los demás no lo están. Y entonces empezamos a señalar y a creer que nosotros sí somos verdaderamente religiosos. Y Santiago no se refiere a eso. Santiago se refiere que cuando dice
y hay que ser verdaderamente religiosos es aquellos que hacen la palabra, que cumplen la palabra, que cumplen la ley. Ese se convierte en un hombre y en una mujer verdaderamente religiosos, porque se volvieron hacedores de la obra. Y no podemos nosotros, cuando decimos que somos mejores que los demás, eso nos parecemos a los fariseos, cuando nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo, que el fariseo es aquel que se para en la sinagoga y dice: gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está ahí. Gracias te doy porque yo no soy como ese hombre adúltero. Yo no soy como esos hombres ladrones, como esos hombres engañosos. Y se da golpes de pecho y anda diciendo de que él es mejor que los demás, que él no es como el publicano, ese publicano que está acongojado, arrepentido en su interior y que no necesita que lo vean, sino que lo hace en su aposento interior y se arrepiente de todo el mal que pudo haber causado, y hay en él un arrepentimiento. Entonces nosotros necesitamos refrenar la lengua, es decir, no hablar mal de los demás, no criticar a los demás. Y ahí ustedes miran una imagen donde dice que critican. Los que critican, hay abundancia de personas. Los que oyen, de pronto hay pocas personas, y los que hacen son muy poquísimas personas. Porque muchos pueden oír la palabra, pero hay que ver de ahí, de todos aquellos que escuchan, cuánto realmente hacen la palabra. Y como decía nuestro Señor Jesús el Cristo, dice que de 1000 que me siguen, uno es mío. Es decir, de que 1000 que escuchan la palabra, muy pocos son los que la llevan a la práctica. Muy pocos son aquellos que realmente cumplen la palabra. Entonces nosotros no podemos engañar a nuestro corazón diciendo de que yo sí soy verdaderamente religioso. Si no hago la palabra, entonces no soy ningún religioso. Soy un simple simpatizante de la palabra. Entonces la religión se vuelve vana, porque no hay un religar en nosotros. Hay una máxima de nuestro Señor Jesús el Cristo que dice que nosotros debemos recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Pero hay difícil es recibir con agrado algo que a mí no me agrada. Hay difícil es realmente nosotros aprender a perdonar cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ofende. Cuando alguien nos hiere, nos ofende, a nosotros nos disgusta, porque el ser humano está acostumbrado a que lo alaben, lo halaguen, le digan que es bonito, que va muy bien, que es maestro, que es perfecto. Eso le gusta a la humanidad. Pero cuando alguien viene y me dice que tengo cosas por corregir o me dice algo que no me agrada, entonces ese no es mi amigo. Ese no es mi amigo. Así que no por el hecho de que nosotros vayamos a misa, escuchemos discernimientos todos los días, conferencias todos los días, eso no me vuelve un hombre religioso. O que todos los días haga ayunos, tampoco me vuelve un religioso. A mí lo que me vuelve un verdadero religioso o religiosa es mis hechos,
mi comportamiento y mi conducta. Eso a mí me califica si soy religioso o no soy religioso, si soy un cumplidor de la palabra o no lo soy, si soy hacedor de la palabra o no lo soy. Es mi conducta la que me califica a mí realmente si soy una persona verdaderamente religiosa. Y finalmente Santiago, en el versículo 27, nos dice que la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a los viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Significa que de Dios el Padre es esta. Si nosotros queremos ser agradables a los ojos de Dios, porque creo que todos queremos ser agradables a los ojos de Dios, necesitamos lo que nos invita aquí a ser puros. Pureza en nuestro corazón, ser hacedores de la palabra, es decir, cuando nos dice ser puro, es decir, sin mancha, sin mácula, debemos ser puros en pensamiento, en sentimiento y en obra. Pero para que eso se produzca en nosotros, para que haya pureza en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, eso no es fácil, pero no imposible. El ser humano puede lograr cada día corregirse y en algún día, lograr ser perfecto como lo es vuestro Padre. Y como nos decía nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, vosotros podéis hacer lo mismo que yo os he hecho y mucho más. Fíjense esa gran humildad, ese gran ser que logró la fusión con su Padre, logró hacer un hacedor de la palabra. Es un hombre que logró ser un hombre verdaderamente religioso, es decir, un hombre sin mancha, sin mácula, un hombre perfecto. Y nosotros en el gnosticismo entregamos un método, porque alguien puede decir, bueno, ¿y cómo hago para yo cambiar mi manera de pensar, de sentir y de actuar? ¿Cómo me puedo volver un hombre verdaderamente religioso? ¿Cómo puedo desechar de mí toda esa inmundicia que cargo en mi interior? Hay un método, y hay un método que es práctico y efectivo si nosotros lo practicamos, lo hacemos, que son aplicar la aplicación en el diario vivir de 3 factores de la revolución de la conciencia. Estos 3 factores pueden llegar a salvar nuestra alma. Estos 3 factores nos llevan a nosotros a volvernos nuevamente a ser amigos de Dios, porque primeramente somos siervos. Debemos llegar a ser amigos de Dios y poder sentarnos al lado de nuestro Padre y poder disfrutar de todas las maravillas, de todo lo que nos ofrece nuestro Padre, que es algo eterno, imperecedero, que no es de este mundo, sino que es de otros planos de conciencia. Y esos 3 factores de los cuales les he comentado, no es otra cosa que el morir. El morir en nuestra parte psicológica, es decir, en el viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es aquel hombre
con vicios, con defectos, con errores. Ese es el viejo hombre, el hombre actual, que está llena de malicia, que está lleno de inmundicia. Ese es el viejo hombre. Entonces necesitamos morir en ese viejo hombre con vicios para que pueda nacer en nosotros algo nuevo, es decir, el segundo factor, nacer. Cuando se trabaja en el primer factor del morir, se produce el nacimiento del nuevo hombre, es decir, el hombre con valores, el hombre dispuesto a ser hacedor de la palabra, el hombre que está dispuesto a cambiar su vida, el hombre que está dispuesto al sacrificio. Y ese es el tercer factor, el sacrificio. Cuando uno muere en sí mismo, obviamente cuando uno muere en el odio, en el egoísmo, florece en nosotros el amor. Y solamente el amor es posible que haya sacrificio. Entonces tenemos morir en el viejo hombre, en los defectos, nacer para una nueva vida, para ser un nuevo hombre, utilizando energías muy sutiles que cargamos en nuestro interior y que desconocemos de esas energías tan importantes que nosotros no lo vamos a hablar en este discernimiento, pero cargamos en nuestro interior energías sublimes, sutiles, que si nosotros las aprovechamos, podemos nosotros nacer de nuevo para poder ser servidores de Dios. Y ahí es cuando nos dice Santiago, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas. Hoy en día existen muchas fundaciones organizaciones, ONGs, que cumplen una labor muy importante, ayudar al desvalido, a los niños huérfanos, a las mujeres que están solas, a llevarle a las personas pan, abrigo. Sí, cumplen una función muy importante y eso es muy valedero. Pero cuando nos exhorta Santiago a visitar a los huérfanos, no necesariamente se refiere a los que quedaron solos, sin familia, sino a aquellos huérfanos de conocimiento, huérfanos de sabiduría, aquellos que se sienten solos, que no han encontrado la palabra, que no han habido un orientador, que los ayude a salir de esa orfandad en la que se encuentran. Aquellos que están solos, se sienten abandonados, producto de la ignorancia y de un desconocimiento de que hay un método, de que hay una forma para que el hombre nuevamente deje de ser huérfano y deje de ser viuda. Y ahí la gnosis cumple un papel muy importante. Nosotros como orientadores, como guías espirituales, estamos prestos para servir, para ayudar al que necesita una orientación y la persona pueda llevarlo a la práctica. Entonces Santiago nos invita que nosotros debemos volvernos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y la exhortación de este discernimiento hoy, y habiendo leído y vuelto a leer y a meditar y a profundizar todas estas palabras de Santiago, me llevan a la reflexión personal y que las comparto con ustedes también, de que necesitamos nosotros mejorar, cambiar nuestra vida, hacer correcciones. Nada es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde para nosotros hacer correcciones, pero necesitamos nosotros mirarnos en el espejo de la conciencia para poder mirarnos realmente
tal cual somos. ¿Qué realmente necesitamos cambiar? Necesitamos volvernos personas más de oración, volvernos más devotos y pedirle todos los días a nuestro Padre muy amado que está ahí esperándonos siempre. Y ustedes cierren sus ojos, métanse en su corazón y busquen allí dentro de cada uno de ustedes a su Padre bien amado y díganle con profundo amor y con profunda devoción: Padre mío, Señor mío, yo soy tu hija o yo soy tu hijo, tú eres mi Padre. Perdonadme por todos los errores, por todo el daño que yo he cometido con la palabra, con mis gestos, con mis acciones, el daño que yo haya causado a mis semejantes, no solamente en esta existencia, sino en otras existencias. Perdóname por todos estos errores que he cometido. Y yo hago el compromiso firme de mejorar mi vida, de cambiar mi vida. Padre mío, concédeme el espíritu de tu sabiduría para poder yo cambiar mi vida y poder ayudar a otros a que cambien su vida. Que así sea, que así sea, que así sea. Y si usted clama a su ser, a su Padre bien amado, todos los días y dice, en una exhortación bíblica dice: clama a mí y yo te daré cosas ocultas que tú no conoces. Si nosotros todos los días clamamos a nuestro ser, su ayuda, su auxilio, Él acude ahí y nos da cosas que no conocemos. Entonces Él nos puede dar su gracia. Él nos puede dar su gracia. Y de esa manera podemos nosotros lograr hacer cambios para nuestra vida, poder hacer la gran obra en nosotros. El día de hoy yo quiero darle las gracias a todos ustedes que me han escuchado en en este discernimiento, en esta plática con ustedes de esta gran exhortación de Santiago, que la tomo para mí mismo y la comparto con ustedes para que podamos nosotros crecer como personas y ayudarnos entre todos nosotros. Y los seguimos invitando para que nos acompañen en los próximos discernimientos. Muy agradecida con todos ustedes. Juan Pablo, quede en sus manos ahora lo que continúa. Muchas gracias.